Hermanos, muy buenos días a todos. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos, congregados los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, sirviéndole y alimentándonos con su palabra. El día de hoy escuchamos que casi no hay ruido. Entonces, Dios hace que todas las cosas sean para bien. Hay muchos hermanos que están en estos momentos por fuera, pero aquí estamos nosotros y la iglesia de Dios no para en ningún momento. Como decía nuestro hermano Gilberto, el sermón para el día de hoy lo he titulado Deseos para Año Nuevo y está fundamentado en un texto bíblico que es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Ese va a ser nuestro texto base y pues lo podemos tener ahí en nuestras Biblias para seguirlo en el momento en que lo vayamos a leer y también tengamos nuestras Biblias para seguir en las diferentes lecturas que vamos a utilizar el día de hoy. Hermanos, todos nosotros como seres humanos creados por nuestro Dios viviente, tenemos en lo cotidiano de nuestras vidas deberes, obligaciones, responsabilidades diversas, actividades. Todos tenemos algo que hacer, y esto desde muy temprana edad. Sin embargo, nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, por decirlo también de alguna manera, van aumentando cada día. Siempre tenemos mayor responsabilidad y por lo general tenemos un pico de responsabilidades cuando estamos en nuestra etapa productiva de la vida, viéndolo desde el punto de vista laboral. Estas obligaciones son una realidad que no podemos evitar. En la vida, todos nosotros tenemos algún tipo de ocupación, algún tipo de actividad. Dios no nos creó para estar ociosos, Dios nos creó para trabajar. Todos tenemos que hacer algo en esta vida. Todos tenemos que ser productivos y ayudar a las demás personas, a la sociedad. Muchos pueden creer que de pronto trabajo es solamente donde hay una estructura jerárquica, donde hay un jefe, donde seguimos unas órdenes, donde cumplimos un horario, pero no necesariamente. Muchas personas trabajan desde casa, muchas personas no tienen una profesión como tal, sino que un oficio es lo que hacen durante su vida. Muchas personas son dedicados al hogar y dicen, no, yo no trabajo. No, claro que sí, es un trabajo y es un trabajo bastante fuerte. Toda esta bendición del trabajo nos genera a todos nosotros cargas, agotamiento, cansancio, fatiga. Y es por esto que es muy importante, hermanos, que en nuestras vidas nosotros tomemos pausas. Hagamos una pausa y estas pequeñas pausas nos permiten descansar, retomar energía, despejarnos, hacer un balance de lo que hemos estado haciendo durante un periodo determinado de tiempo de labores, de trabajo. Mirar qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos estado haciendo. Entonces, en nuestras vidas, nosotros oscilamos entre periodos en que estamos ocupados trabajando, descansamos, estamos haciendo alguna actividad productiva y entramos en reposo. Es algo que debemos hacer. Si nosotros vemos, durante toda nuestra vida estamos haciendo unos ciclos, donde estamos ocupados y descansamos, ocupados y descansamos. Estos ciclos se presentan durante toda nuestra vida y al ser un ciclo se necesita que haya un cierre. Y para eso es que pausamos, para que hagamos un cierre, un corte. Si nosotros no hacemos esto, finalmente vamos a terminar enfermos o vamos a terminar con un cansancio muy fuerte porque son cosas que nosotros hacemos en la vida y tenemos que parar para redireccionar
o mirar de pronto esos proyectos que no han salido, esos proyectos que necesitan ser cambiados. Y esto requiere, como les estoy diciendo, un ciclo, si no nuestras vidas van a ser muy difíciles, más difíciles de sobrellevar, porque la vida del cristiano no es sencilla, pero tenemos que buscar ese reposo, y el reposo es muy importante. Nuestro Señor estableció un día de reposo, estableció un día para Él, y es muy necesario también en nuestra vida como seres humanos. Nosotros, para hacer esos cierres, por lo general buscamos unos momentos significativos o unos periodos de tiempo. Algunas personas pueden hacer los cierres de sus ciclos en el momento del cumpleaños, al momento de un aniversario, al momento del cumplimiento de un semestre académico, de un semestre de estudio. Y hay uno que es muy popular a nivel mundial, y es el fin de año gregoriano. Entonces, hermanos, el año gregoriano termina el 31 de diciembre. Hay otros calendarios, está el calendario hebreo, está el calendario chino, pero nosotros normalmente en esta sociedad nos regimos por el calendario gregoriano, y hay un cierre de año el 31 de diciembre. Entonces, muchos de nosotros comienza a hacer una pausa. De hecho, si podemos notarlo, la ciudad está pausada, y comenzamos a mirar qué fue lo que hicimos durante todo el año, qué podemos cambiar. Nosotros, en el momento en que pausamos, en cualquiera de las situaciones, es normal y es humano que nos sintamos descansados, que nos sintamos como un poco renovados, porque hemos visto y hemos analizado que hay cosas que ya se cierran, se acaban, las cerramos y nos llenamos de nuevas energías. Dentro de ese proceso de llenarnos de nuevas energías, entonces comenzamos a planear el siguiente ciclo productivo, el siguiente ciclo de trabajo. Y todos nosotros, y más algunas personas, comenzamos a realizar proyectos, propósitos, deseos para el año que viene o para el periodo de tiempo que viene. Muchas personas desean salud, desean viajes, un mejor trabajo, una buena pareja, bajar de peso, de pronto estar fit, alcanzar logros, metas personales, metas académicas, un buen carro, una buena casa, ahorrar dinero, ganarse la lotería para los que la compran. Y todas estas cosas pueden ser lícitas y muy apetecibles, pero hermanos, debemos tener mucha precaución con nuestros deseos para el año nuevo. Y es ahí cuando empieza a cobrar demasiada importancia la recomendación que nos hace el apóstol Juan en su primera epístola. Entonces, vayamos, hermanos, a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 18. Dice el apóstol Juan, nos habla a todos nosotros: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este texto bíblico, la palabra mundo es la traducción al español del griego cosmos. Cosmos significa un arreglo ordenado, es decir, una decoración. Dios creó el universo, creó el cosmos, nosotros también tenemos esa palabra en español. Creó todo lo que nos rodea y todo tiene un orden, algo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Pero ese mundo, como lo describen acá en el griego cosmos, siendo todo lo que nos rodea, es la parte superficial. No tanto la sustancia como tal, sino el mundo en su superficialidad, no en su esencia. Recordemos que Dios creó el mundo y es una creación de Dios, pero
con la entrada de pecado en el mundo, nosotros vemos cómo el mundo y nosotros mismos se pervirtió. El mundo, hecho por Dios, es perfecto. Nosotros somos creados a imagen de Dios, pero el pecado entró en la creación y pervirtió esa creación de nuestro Rey Celestial. Es por eso que nosotros también podemos utilizar la definición de mundo, de ese cosmos, que es la palabra griega, como los asuntos mundanos. Y los asuntos mundanos, hermanos, no alimentan nuestra espiritualidad. Los asuntos mundanos favorecen o alimentan nuestra naturaleza caída. Entonces, hoy vamos a tratar 3 puntos. El primero, entonces, hermanos, es que debemos recordar cómo el mundo nos provee para los deseos de la carne. Dios nos llama a no alimentar los deseos carnales. Y la palabra carne, en este texto bíblico de base, proviene del griego sarx, S-A-R-X con un acento en la A, que en español hace referencia al cuerpo humano, pero en lo opuesto al espíritu. La naturaleza humana, con sus debilidades, ya sean físicas o morales, las pasiones del ser humano. Entonces, cuando hacemos referencia a la carne ahí en este texto bíblico, es esas debilidades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Recordemos, hermanos, que todos nosotros fuimos creados con una naturaleza doble en la cual somos cuerpo y espíritu. El espíritu hace las cosas del espíritu. Es por nuestro espíritu y el Espíritu Santo guiándonos que nosotros estamos hoy aquí. La carne, nuestra naturaleza carnal, nos hace desear el pecado, nos hace caer en la tentación. Vamos, hermanos, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos del 19 al 20. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 19 al 20. Aquí nos dice el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, aún el apóstol Pablo nos estaba enseñando acerca de cómo él tenía ese remanente de pecado, esa naturaleza de carne. Leamos más adelante en esa misma carta, en el capítulo 8, versículos del 1 al 10. Capítulo 8, versículos del 1 al 10. Tenemos un subtítulo a manera de guía que dice: viviendo en el Espíritu. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos amar las cosas del mundo. Si para elaborar nuestros proyectos o deseos de este nuevo año nos enfocamos en lo que nos ofrece el mundo, no estaríamos agradando a Dios y estaríamos alimentando nuestra carnalidad, nuestra naturaleza caída. Deseamos nosotros normalmente en nuestra naturaleza más lo que nos ofrece el mundo y resulta placentero que lo que quiere el Espíritu para nosotros, lo que quiere Dios que nosotros hagamos con ese Espíritu que nos ha dado y el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido. Hermanos, no es pecado anhelar algunas de las cosas que nos ofrece el mundo para nuestras vidas, pero una cosa es desear y otra cosa muy diferente es amar. Nosotros podemos tener anhelos de algunas cosas porque finalmente en el mundo estamos, pero tenemos que saber que no podemos, no debemos amar al mundo. Nosotros tenemos que establecer a quién amamos y en quién tenemos nosotros puesta nuestra mirada. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a amar al mundo. Entonces, nosotros tenemos que darle una prioridad a nuestra vida espiritual. Si Dios permite que a través de nuestros propósitos, de todos los proyectos que tenemos, de los deseos, podamos tener resultados y podamos tener algunas cosas, como por ejemplo, más tiempo de vacaciones, que de pronto en nuestros proyectos nosotros podamos hallar un mejor trabajo, un mejor ingreso, una mejor salud, que podamos tener todos un mejor cuerpo, tener un mejor rostro, cuidarnos en términos generales, que podamos tener un mejor vestido, una mejor casa. Debemos agradecer a Dios y no olvidar glorificarle aquí, en la iglesia, congregarnos como Él lo ha ordenado, diezmar para el sostenimiento de esta iglesia que tiene necesidades físicas y reales, como Él lo ha ordenado también, amar a nuestros hermanos, servir en la iglesia, estudiar la palabra de Dios y nunca dejar de velar y orar. Entonces, si Dios permite que tengamos cosas materiales, gloria a Dios, muy agradecidos, pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que estar muy alertas, velando y orando, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, hermanos, a Mateo capítulo 26, versículos del 40 al 41. Estaba nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, en la medida en que vayamos teniendo una mayor madurez espiritual, y esto es a través del ejercicio de los sentidos, más empezamos a aborrecer las manifestaciones de la carne. Y es que, hermanos, como lo dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros estudiamos las Escrituras, si nosotros profundizamos, por ejemplo, en esos medios de gracia que tenemos disponibles, como lo son el seminario,
si nosotros evangelizamos, si servimos en la iglesia, nuestros sentidos espirituales van a estar más ejercitados y vamos a poder con mayor facilidad saber qué es lo bueno y saber qué es lo que no está bien. No vamos a estar como niños pequeños, siempre deseosos de leche espiritual, como muchas personas que todo el tiempo nos podemos estar preguntando, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Ay, ¿será que si yo salgo a este sitio, si me como esto, estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Nos ha pasado y lo hemos visto, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar esta actitud pueril y, por el contrario, madurar espiritualmente. Si nosotros lo hacemos, si nosotros trabajamos para eso, en vez de estar en esa situación que llega a ser un poco infantil, y así está escrito en la palabra, niños espirituales, por el contrario, vamos a pasar a ser maestros, vamos a poder enseñar, vamos a llevar una vida de santidad, vamos a poder evangelizar y al contrario de estar nosotros preguntándonos qué está bien o qué está mal, vamos a decirle a los demás, no haga eso, arrepiéntase del pecado, reciba la palabra de Dios, cambie el rumbo de su vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, madurar espiritualmente. Y una vez caminamos en la vida cristiana y vamos creciendo espiritualmente, conforme a la gracia de Dios, que es quien nos da el querer y el hacer, empezamos a tolerar menos las manifestaciones de la carne en nuestras vidas. ¿A alguno de ustedes no le ha pasado que de repente está viendo televisión o está viendo alguna película o está con el celular y en internet sale algo, de pronto con un alto contenido erótico, con algo obsceno, sexual, y ya uno se aleja? O sea, uno no acepta eso y lo rechaza diferente a otras épocas, diferente a cuando el Señor no nos había rescatado del pecado. O que de repente estamos en el trabajo, en el barrio, en la familia, y escuchamos un grupo de personas que se expresan de una forma vulgar, de pronto de algunas cosas que nosotros ya como que rechazamos. Y eso no lo hacemos por nuestra naturaleza, ni por nosotros mismos, no. Eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que hace su obra regeneradora en nuestras vidas y nos va santificando progresivamente. Pero esto no es algo automático ni pasivo, no es que nosotros decidimos ser cristianos y entonces ya nos congregamos y simplemente venimos, nos sentamos los domingos o hacemos participación en alguna actividad y ya con eso entonces cada vez vamos siendo más santos. No, eso necesita un trabajo y es un trabajo que todos nosotros tenemos que hacer. Es un trabajo que todos debemos buscar, porque si nos quedamos, nos vamos a quedar inmaduros, si es que hemos sido salvos, si es que somos realmente hijos de Dios. Entonces, tenemos que ser parte del servicio activo de la iglesia, porque es que este es el medio que dejó Dios para nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos individuales, tenemos que pertenecer a una iglesia. Recordemos cómo el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículos del 19 al 21, nos advierte sobre algunas de las manifestaciones de la carne. No son todas, son algunas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es por esto, hermanos, que si nosotros alineamos nuestros deseos para el año nuevo con el mundo, vamos a proveer para nuestros deseos carnales, no para nuestros deseos espirituales. Que no se nos olvide eso. El segundo punto, el día de hoy, es que debemos recordar que el mundo nos provee para el deseo de los ojos. En este fragmento bíblico, ojos viene del griego oftalmos y en español tiene un significado literal y un significado figurado. El literal de oftalmos es el órgano de la visión, que es el ojo, que es a través de lo que nosotros podemos ver. Pero figuradamente hace referencia a un sentimiento de envidia, al sentimiento de la envidia. Y es que todos nosotros sentimos envidia o codiciamos lo que nosotros podemos ver. Ahí es donde nosotros muchas veces establecemos nuestros anhelos. Entonces el mundo nos provee para el deseo de los ojos. Y es que con mucha frecuencia nosotros nos podemos encontrar codiciando lo que no poseemos. Nosotros constantemente queremos lo que no tenemos y cuando lo tenemos queremos otra cosa. Siempre estamos poniendo nuestros ojos en ciertas cosas y debemos evitar poner nuestros ojos en las cosas del mundo. Seamos sinceros, hermanos, con nosotros mismos. Muchas veces hemos deseado con envidia lo que muestran los demás, sobre todo hoy en día que tenemos el internet y con el internet las redes sociales. Entonces estamos constantemente viendo el estilo de vida del otro, mire cómo viaja, mire la familia que tiene, mire la casa que tiene, mire el carro que tiene, miren esa pinta, cómo se viste, la belleza, los títulos que ha logrado. Uy, pero cómo esta persona ha llegado lejos. Y eso entra a través de nuestros ojos. Y eso sí que puede llegar a influenciar nuestros deseos o planes para este año que estamos empezando. ¿Qué tal nosotros, hermanos, tomando decisiones o planeando actividades en nuestra vida con base en la envidia? Sería algo totalmente destructivo, ya que la envidia es un sentimiento bastante ominoso, bastante ruin, pero hace parte de nuestra naturaleza. Recordemos cómo Caín asesinó a su hermano Abel en el huerto del Edén por la envidia. Vayamos rápidamente al Antiguo Testamento. En Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, todo esto fue por la envidia que tuvo Caín de Abel. Abel hizo las cosas bien. Abel hizo lo que Dios mandaba. Y Dios se agradó de eso. Pero no por eso Caín debía darle paso a la envidia. Y terminó pecando contra la vida, derramando la sangre de su hermano Abel. Veamos Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Nuestros ojos naturales, si Dios lo permite, van a seguir funcionando. Algunas personas tienen una visión de 20/20. 20/20 es la clasificación de la visión perfecta. Algunas otras personas de pronto tienen menos agudeza visual. Pero no se necesita mucha agudeza visual, porque es que además tenemos ayudas como las gafas, los lentes de contacto, las cirugías. Pero aún así, no se necesita tener una visión 20/20, o como yo a veces le digo, ese ojo de águila, para nosotros ser llevados por lo que el mundo nos ofrece, para poder ser llevados y en algún momento caer en envidia, en codicia. Evitemos pues, hermanos, que nuestros deseos y nuestros propósitos para este año sean guiados por esta emoción que es tan negativa. Solo Dios nos puede dar el contentamiento, hermanos. Él es el único que lo puede hacer. Pero el contentamiento bíblico no es sinónimo de que nosotros vayamos a hacer votos de pobreza. El contentamiento bíblico no es conformismo. No debemos ser conformistas. Por el contrario, como cristianos debemos trabajar duro. Y detrás del esfuerzo vienen recompensas. Y vienen recompensas materiales también. Nosotros debemos desear cosas buenas para el año nuevo. Pero tenemos también una advertencia muy importante de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Lucas capítulo 12, versículo 15. En Lucas capítulo 12, versículo 15, estaba nuestro Señor Jesucristo enseñando a una multitud. Y uno de los presentes de la multitud le solicitó a nuestro Señor Jesucristo un deseo de su corazón, del corazón de la persona, del corazón humano. Y este deseo, por lo demás, era lícito, estaba dentro de la ley. Pero leamos, hermanos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros debemos ser, hermanos, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía contentamiento con todo lo que le permitía tener el Señor en su momento. Pero esto no es por nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza caída no nos da el contentamiento. Es por el Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros. El apóstol Pablo tenía contentamiento a pesar de que estaba en este mismo mundo que nosotros estamos. Porque en esa época no había películas, no había internet, no había televisión, no habían revistas, pero tenían en esa época muchas cosas que eran codiciables, muchas riquezas. De repente incluso eran más ostentosas que ahora. Pero el apóstol Pablo se mantenía por el Espíritu Santo de Dios
y a pesar de estar en el mundo, tenía sus ojos y su meta fijada en el invisible, en el reino de los cielos. Leamos Filipenses 4:12. El apóstol Pablo en Filipenses 4:12 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo esperaba, deseaba, anhelaba que las iglesias en las que él predicaba, que las iglesias que él había ayudado a fundar, le sostuviesen económicamente. Porque es que además es un decreto de Dios que nosotros como cristianos aportemos con emolumentos para la obra de Dios. Pero a pesar de todo, él tenía contentamiento. A pesar lo digo porque muchos de nosotros, y en esa época también, no aportábamos de lo que Dios nos daba. Pero él mantenía contentamiento con eso. Y Dios le permitió que él de repente, en muchas ocasiones, no regañara a las iglesias con eso, para enseñarnos primero el contentamiento y también para enseñarnos sabiamente cómo Dios le iba a proveer tanto a él como a nosotros de todo lo necesario para la vida y para el ministerio, para el servicio a Dios. A Timoteo el apóstol Pablo le escribió en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este contentamiento solo viene de Dios. Hermanos, no vamos a dejar de tener ojos naturales, a no ser que la voluntad de Dios diga algo diferente. Pero nosotros debemos evitar que nuestros ojos se alimenten de lo que nos ofrece el mundo. Que el mundo provea para el deseo de nuestros ojos. Como tercer y último punto, hermanos, tenemos que el mundo nos provee para el deseo de vanagloriarnos. La vanagloria, la definición de la palabra vanagloria, es la jactancia del propio valer u obrar. Entonces, vanagloriarse es jactarse de uno mismo. Tenerse en un concepto más alto que el que debería ser. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todos nosotros nos gusta ser reconocidos por los demás, ser exaltados. Es algo que a nosotros naturalmente nos genera satisfacción, cuando por algo que hemos hecho somos reconocidos. Pero como dice el apóstol Pablo, debemos pensar de nosotros mismos con cordura, es decir, ser muy objetivos con lo que realmente somos nosotros, sobre todo en nuestra relación con Dios. Entonces, como lo veíamos hoy en la escuela dominical, nosotros somos ínfimos comparados con lo que es Dios. Nosotros tenemos que siempre saber cuál es nuestro lugar en la creación y cuál es el lugar de Dios. Y de esa forma podemos pensar con cordura. Podemos saber nosotros realmente quiénes somos y qué somos.
y evitar la vanagloria, que es alimentada por el mundo. ¿Cómo podemos nosotros mantener la cordura o ser realmente conscientes de lo que nosotros somos? A través de la oración. Es a través de la oración donde nosotros mantenemos una relación con Dios, pero como nuestro Dios, como nuestro Creador, con Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, a quien nos debemos, porque fuimos comprados a precio de sangre, de la sangre del Cordero justo que no pecó, para que, como leíamos anteriormente, en esta carne fueran redimidos nuestros pecados. El mundo nos arrastra constantemente a buscar el éxito personal. Todos nosotros somos muy competitivos y siempre queremos sobresalir. Queremos ser los mejores maestros, los mejores empresarios, los mejores ingenieros, los mejores doctores, los mejores estudiantes, los mejores en todo. Pero cuidado. Salmos 12, versículos del 3 al 4. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 12, versículos del 3 al 4, dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? En el mundo, desde hace muchos años, hay una tendencia a la vanagloria por parte de nosotros los seres humanos. Pero incluso se ha estructurado toda una corriente filosófica que es el humanismo. El humanismo que dice, no, el humanismo dice, no hay Dios, nosotros somos nuestros propios dioses. ¿Qué no podemos hacer? El ser humano es el centro del universo. ¿Que vino una pandemia? No, la ciencia desarrolla la vacuna y vamos a acabar con la pandemia. Entonces es una corriente filosófica que lleva a la gente a la vanagloria. Es la manifestación realmente de la naturaleza caída y de todas esas personas impías que aún no han sido llamadas por Dios al arrepentimiento y a la salvación. Pero nosotros como cristianos sabemos que esto no es cierto. Sabemos que alejados de Dios nada podemos hacer. Alejados de ese olivo, del pueblo de Dios, del reino de los cielos, no somos nada ni nadie. Nosotros simplemente fuimos comprados. Teníamos merecida la condenación, pero fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos compró. Muy al contrario de los humanistas, nosotros debemos ser mansos y humildes, como dice nuestro Señor Jesucristo que seamos, como Él fue, como Él es, manso y humilde. Pero tampoco, hermanos, siempre hay que evitar los extremos, por eso hablas de la cordura, como un equilibrio. Por eso es cuando alguien está cuerdo, es porque tiene un equilibrio en su salud mental. Pero nosotros necesitamos tener un equilibrio y no caer en lo que es la falsa humildad. Entonces, no, la palabra dice que no debemos vanagloriarnos, que Dios odia la vanagloria. Entonces, no, yo soy el pobrecito, no, es que yo con esta ropita, y comenzamos a hablar en diminutivo, y mi casita, y no, es que es un carrito, y no, yo no me merezco nada. No, tampoco. Nosotros debemos saber que si bien no somos nada ni nadie comparados con nuestro Creador, pues somos escogidos por Él. Somos real sacerdocio. Pero no debemos vanagloriarnos de las cosas del mundo, no. Debemos vanagloriarnos es de eso, de la salvación, del reino de los cielos que tenemos prometido. Esa es nuestra real herencia, no como dicen algunas otras denominaciones.
algunas sectas, que no, que es que dueños del oro y de la plata, entonces ustedes son dueños de todo, reclamen, decreten que todo eso es de ustedes porque son hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, entonces todo esto es de ustedes. No, eso es el mundo. Nuestros ojos deben estar en el reino de los cielos. Si algún día llegamos a tener muchas riquezas, porque Dios lo ha permitido, gloria a Dios, pero que eso no sea algo que nos defina y que nuestros deseos para este año que apenas empieza no estén guiados o influenciados por la vanagloria del mundo. Dios aborrece a los vanagloriosos, a los jactanciosos, como lo habíamos leído previamente en Salmos capítulo 12. Pero también podemos leer Proverbios, que es el libro también llamado libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos del 1 al 2. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Vanagloriarse es una característica, es una de las muchas características descritas en la palabra de Dios de los hombres en los postreros días. Y sabemos todos nosotros que ahora estamos en los postreros días. Jesucristo, los apóstoles, en esa época hablaban de los días postreros, y estos son los días postreros. Entonces, la vanagloria que ofrece el mundo es una realidad, y nosotros la estamos viviendo en estos momentos. Entonces, evitémosla, hermanos, porque es algo que normalmente nos está bombardeando todo el tiempo, en nuestras casas, en el trabajo, en el estudio, en las vacaciones. Todo el tiempo el mundo nos está bombardeando y podemos terminar en vanagloriarnos. Hermanos, para terminar, recordemos que todos nosotros estamos ante un año nuevo 2022. Cerramos un ciclo, hermanos, y como tal, estamos en la capacidad y sentimos el deseo y el anhelo de un nuevo comienzo, de un nuevo periodo de tiempo. Podemos desarrollar deseos, proyectos. Es algo normal, es algo humano, es algo esperable. Pero debemos saber que el mundo que nos rodea y la naturaleza caída del hombre nos puede tentar y hacernos pecar. Todo lo que nos rodea es efímero, finito. El cielo y la tierra, tal y como la conocemos, pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, es eterna. Entonces, hermanos, recordemos que debemos fundamentar toda nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros deseos para este año que apenas empieza, los debemos fundamentar porque el mundo nos provee para los deseos de la carne, para los deseos de la vanagloria, para los deseos de los ojos y para los deseos de la vanagloria. Pero nosotros debemos poner nuestros ojos, tanto naturales como espirituales, en lo invisible. Hebreos 11:27 dice que Moisés, por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿ustedes ya hicieron la lista de sus deseos y propósitos para el año 2022? Háganla, pero siempre pongan primero el amor a Dios y a la iglesia de Cristo, y cuidado con las tentaciones del mundo, que no terminemos el año lamentándonos porque no supimos establecer cuáles eran nuestras prioridades. Hermanos, que Dios nos dé la fortaleza para poder seguir viviendo, para poder seguir nosotros sirviéndole en la iglesia.